Le ofreció a la hija de su criada 3 deseos como un juego casual, pero su primer deseo no fue una casa ni $1 millón. Era una acusación que destrozaría su mundo vacío. Era un hombre que poseía skylines, un hombre cuyo tiempo se medía en millones, y estaba profundamente vacío. Ella era la niña de 10 años que estaba en su cocina, una observadora que veía que su sonrisa pública nunca llegaba a sus fríos y grises ojos. En un arranque de poder arrogante, el multimillonario le ofreció a la hija de su criada 3 deseos. Esperaba que le pidiera juguetes o viajes, pero esta niña acababa de oírle rechazar a su madre un pequeño adelanto para un dolor de muelas momentos después de donar públicamente 5 millones. No pediría un pony, pediría algo absurdo. Un deseo imposible que atraparía al multimillonario, obligándole a ver en qué se había convertido y lo que estaba a punto de soportar. Y antes de que se me olvide, me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando. Deja un comentario a continuación. Y con eso pasemos a la historia. Pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa hasta que conoció a la niña que no quería nada. James Anderson estaba de pie en su estudio, mirando su propio reflejo en el espejo que iba del suelo al techo. Fuera, su vasta finca estaba a oscuras y la fuente en silencio. Era un hombre que poseía horizontes y futuros, un hombre cuyo tiempo se medía en millones y se sentía profundamente vacío. 3 pisos más abajo, en la cavernosa cocina de acero, Emily Carter, de 10 años, terminaba sus deberes de matemáticas. Estaba sentada en la mesa del personal, con su cabello rubio recogido en una pulcra coleta. Esperaba a su madre, Mary, que era la ama de llaves. Emily era una niña tranquila, pero observadora. Veía cosas. Veía cómo los ayudantes del señor Anderson se estremecían cuando él entraba en una habitación. Veía cómo su sonrisa pública nunca llegaba a sus fríos ojos grises. Esa noche estaba utilizando esa voz pública. El señor Anderson estaba en el comedor contiguo. Su voz era aguda y fuerte en el altavoz del teléfono. 5 millones. Sí, dijo James mientras caminaba hacia el hospital infantil. Asegúrate de que el comunicado de prensa mencione la nueva ala de oncología. Es vital que vean el compromiso. Programa la sesión fotográfica para el viernes. Emily bajó la vista hacia su cuaderno de ejercicios. Pensó en otra llamada telefónica. La semana pasada, su madre había estado en esa misma cocina susurrando, con el rostro tenso por la preocupación. Le había pedido a la asistente personal del señor Anderson un pequeño adelanto, solo unos cientos de dólares. Emily necesitaba un empaste doloroso y complicado para una caries, y el seguro no lo cubría en su totalidad. La solicitud había sido denegada. El señor Anderson no se encarga directamente de la nómina del personal. La asistente había respondido con voz gélida. Ahora Emily escuchaba al hombre que le había negado unos cientos de dólares a su madre presumir de donar 5 millones. Se trata del legado, Tom, continuó James. Se trata de marcar la diferencia. Estos niños merecen una oportunidad de luchar. Terminó la llamada y entró en la cocina, deteniéndose al ver a Emily. Rara vez se fijaba en ella. Normalmente era solo una sombra silenciosa que desaparecía cuando él aparecía. ¿Todavía estás aquí?, dijo. No era una pregunta. Sí, señor, esperando a mi madre. James la miró. La miró de verdad, con ojos pequeños, serios y atentos. Acababa de cerrar un acuerdo multimillonario. Estaba de un humor expansivo y arrogante. Sintió un impulso, el mismo que le había llevado a donar los 5 millones. Me sentía bien siendo el rey. Eres la hija de Mary, Emily. Emily Carter, señor. Bueno, Emily Carter, dijo, sacando una botella de agua con gas de la nevera industrial. Estoy de muy buen humor. Acabo de donar una fortuna a niños enfermos. Me siento generoso. Se apoyó en la barra de acero. Así que voy a hacer algo por ti. Te concederé 3 deseos, lo que quieras. Vamos, pídelo. Emily se limitó a mirarlo. ¿Qué es?, insistió él divertido. Un pony, un ordenador nuevo, un viaje a Disneylandia. Tengo un complejo turístico cerca de allí. Podría enviarte en mi jet privado. Dime lo que quieres. Mary salió de la despensa, secándose las manos en el delantal.
Tenía el rostro pálido por el pánico. Señor Anderson, señor, por favor, no se burle de ella. Solo es una niña. Emily, ve a la sala del personal. Tonterías. Mary, dijo James haciendo un gesto con la mano. Deja que la niña sueñe. Es lo menos que puedo hacer. Adelante, niña. 3 deseos. Emily no pensó en juguetes ni en viajes. Pensó en las dos voces. La voz fuerte y orgullosa del teléfono y el frío y silencioso no a su madre. Pensó en su diente, que aún le dolía. ¿Por qué dio ese dinero, señor Anderson?, preguntó Emily. La sonrisa de James se tambaleó. No era la pregunta que esperaba. ¿Qué? Ya te lo he dicho. Para ayudar a los niños enfermos. Pero no parecías contento, dijo Emily, con voz débil pero clara. Parecía que estabas comprando algo. Como cuando mi madre pide el abrillantador de plata. El aire de la habitación se quedó quieto. Mary emitió un pequeño sonido de terror. Emily, pide perdón ahora mismo. No, dijo James bajando la voz. La diversión había desaparecido. Déjala hablar. Sintió un extraño escalofrío. Nadie le había hablado nunca así. Emily se levantó. Sus gastadas zapatillas no hacían ruido sobre las baldosas. Mi madre trabaja para usted todos los días. Le duelen las manos por la noche. Necesitaba ayuda para mi diente. Su asistente dijo, no. Usted da millones a niños que no conoce, pero no ayuda al que tiene en su propia casa. Silencio. Era vasto y pesado. Era el sonido de una verdad que nunca se había permitido en esta mansión. Mary temblaba. Señor, lo siento mucho. Ella no sabe lo que dice. Ella sabe exactamente lo que dice, dijo James en voz baja. Sus ojos estaban fijos en Emily. Sintió una rabia tan pura y fría que casi le hizo reír. La hija de su criada le estaba dando una lección sobre la caridad. O eres muy valiente, dijo, o una niña muy, muy tonta. Mi bisabuelo siempre decía que la verdad no debería dar miedo, respondió Emily, con la barbilla levantada. Él dijo, es solo la verdad. Un destello de curiosidad atravesó la ira de James. ¿Y quién era tu bisabuelo? El sargento Michael Carter, señor. Era un ranger. Desembarcó en Point du Hoc el día D. James se quedó paralizado. Conocía ese nombre. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre. Michael Carter era una leyenda. Había una estatua suya en el centro de la ciudad. Él solo había tomado un búnker alemán, salvando a su pelotón. James había donado dinero para que pulieran esa estatua el año pasado. La ironía era amarga. Esta niña, esta pequeña rubia, descendía de un hombre de indudable valentía. Eso hacía que sus palabras tuvieran más peso. Le hacía sentir más pequeño. Su arrogancia le había atrapado. Había hecho una oferta. Un hombre de palabra, un hombre con un legado, no podía echarse atrás. No delante del espíritu de Michael Carter. Muy bien, dijo James con voz tensa. Tienes 3 deseos. Pide el primero, pero entiende esto. Una vez que lo digas, lo cumpliré. James se preparó. Esperaba que ella pidiera dinero para su diente. Esperaba que pidiera $1.000.000 o una casa para su madre. Lo predecible y egoísta de la naturaleza humana. Mi primer deseo, dijo Emily con voz firme, es para ti. James parpadeó. ¿Para mí? Sí. Deseo que pases un día entero ayudando a alguien. De verdad, no solo escribiendo un cheque. Respiró hondo y pronunció la última condición imposible. Sin cámaras, sin ayuda y sin que nadie sepa quién eres. Mary Carter se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por el terror. James Anderson se limitó a mirar. La petición era absurda. Era un insulto envuelto en el deseo de una niña. Un día, ayudando, sin nombre. Él dirigía un imperio global. Él no ayudaba. Pagaba a gente para que ayudara. Delegaba. Adquiría. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?, susurró, con la furia volviendo a apoderarse de él. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a echarme en cara mi propia generosidad? No, señor, dijo Emily simplemente. Solo quiero que vea lo que se siente al ayudar. Creo que le podría gustar. No parece muy feliz, señor Anderson. Nunca lo ha sido. Eso le dolió más que la acusación. Era la única verdad que nunca se había permitido pensar. No era feliz. Solo era rico.
Quería gritar, quería despedir a Mary y echarlas a las dos, pero no podía. Estaba atrapado por su propia jactancia y por la mirada firme y crítica de una niña de 10 años. «Eres una niña extraña, Emily Carter», dijo. Se sentía como un rey al que acababa de hacer jaque mate un peón. «Muy bien», dijo, con un sabor a ceniza en la boca. «Algún día se cumplirá tu deseo», le señaló con el dedo. «Pero vendrás conmigo, serás la testigo, te asegurarás de que cumpla este ridículo trato». Emily asintió imperturbable. «De acuerdo, cuando mañana James se enfadara. A las 6 de la mañana, estarás en la puerta principal. No llegues tarde». Se dio la vuelta y salió de la cocina con paso firme. El sonido de sus caros zapatos de cuero sobre el suelo de mármol era agudo y enfadado, y resonaba en la gran escalera. Mary se dejó caer en una silla de la cocina. «Emily, Emily, ¿qué has hecho?» «Solo pedí un deseo, mamá», dijo Emily, volviéndose hacia sus deberes. Él dijo que podía. Más tarde esa noche, James estaba de pie en su cavernoso vestidor. Era del tamaño de un pequeño apartamento. Trajes en tonos negros, grises y azules colgaban en filas perfectas e interminables. Llamó a su jefa de gabinete, Susan. «Susan», dijo con voz seca, «borra mi agenda de mañana. Toda». Hubo una pausa de sorpresa. «Señor, pero tiene la revisión trimestral de la Junta a las 3 y la llamada con la bolsa de Tokio a las 8. Borra todo». Repitió todo. «No estaré localizable». «Señor, ¿puedo preguntar por qué? ¿Es una emergencia?» «Es un asunto personal», espetó. «Y que traigan el Range Rover negro a la entrada principal a las 5:50 am, sin conductor. Esta vez conduciré yo mismo». El silencio se prolongó. «Señor, conducir usted mismo. ¿Es usted incapaz de seguir una simple instrucción, Susan?» «No, señor. Por supuesto que no, señor. Se hará». Colgó. Miró fijamente sus trajes sin que nadie supiera quién era. No podía ponerse un traje de $10,000. Se dirigió a una parte del armario que no había tocado en años. Enterrados en el fondo, había unos vaqueros oscuros y un polo negro liso. Los había comprado para una comida campestre de la empresa hacía 5 años a la que, por supuesto, no había asistido. Los colocó sobre la cama. Le parecían extraños, patéticos. Era el hombre más poderoso del estado y estaba siendo rehén del deseo de una niña de 10 años. Se sentía absurdo, y bajo lo absurdo, sintió un pequeño y frío destello de algo que no había sentido en décadas. Miedo, no al fracaso, sino a lo desconocido. A las 5:50 de la mañana, el gran salón estaba oscuro y frío. Emily estaba de pie junto a las enormes puertas principales con una pequeña mochila en la mano. Su madre estaba detrás de ella, retorciéndose las manos. «Emily, por favor», susurró Mary, «sé educada. No digas nada más. Solo sobrevive a este día». «Lo haré, mamá». A las 6 en punto, James Anderson bajó la gran escalera. Llevaba los vaqueros y el polo. Parecía profundamente incómodo. La ropa le quedaba bien, pero no era suya. Parecía un rey obligado a vestir un traje de campesino. «Eres puntual», gruñó. No miró a Mary. «Vamos». Emily besó a su madre en la mejilla y lo siguió. El aire era frío y húmedo. El Range Rover brillaba en la entrada. James se sentó en el asiento del conductor. Buscó a tientas el mando a distancia y lo introdujo en la consola. El motor rugió al arrancar. Emily se subió al asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. James condujo el vehículo por el largo camino privado, pasó las silenciosas puertas de seguridad y salió a la vía pública. Se sentía mal. Estaba conduciendo. Nunca conducía. Así lo dijo, con voz tensa. «Tú eres la directora de esta farsa». «¿A dónde vamos?» «No es una farsa», dijo Emily en voz baja. «¿Recuerdas? Sin cámaras». Agarró el volante con fuerza hasta ponerse los nudillos blancos. «Vale». «¿A dónde?» «Conozco un sitio», dijo Emily. «Mi madre y yo hacemos voluntariado allí a veces». «Cuando ella tiene el día libre», se burló James. «¿Voluntariado? No tienes nada. ¿Por qué regalarías tu tiempo? No se necesitan cosas para ayudar, señor Anderson». Emily dijo, «Solo se necesita tiempo y las manos.
James se quedó en silencio. Se limitó a conducir. Emily le dio indicaciones. Dejaron atrás su mundo de altos muros y céspedes bien cuidados. Cruzaron el puente sobre el río gris y lento. Los edificios se hicieron más pequeños. Las calles se ensancharon y se agrietaron. «Gira aquí», dijo Emily. Giró hacia una calle estrecha bordeada de vallas metálicas. Se detuvo frente a un edificio bajo de ladrillo marrón. El letrero sobre la puerta estaba descolorido y la pintura descascarillada. «Comedor Social St. Jude's». James se quedó mirando. No se movió. «Un comedor social», dijo con voz monótona. «Me has traído a un comedor social». «Dijiste que querías ayudar a la gente», dijo Emily, desabrochándose el cinturón de seguridad. «La gente pasa hambre allí». «Podría escribirles un cheque», murmuró James, mirando fijamente la pintura descascarillada. «Podría financiarles durante una década». «Eso no es ayudar», dijo Emily, abriendo la puerta. «Eso es comprar». «Vamos». Saltó del coche y caminó hacia la entrada. James se quedó solo en su coche de $200,000. Miró las ventanas enrejadas. Miró al hombre que dormía en un banco de autobús al otro lado de la calle. Era el hombre más poderoso del estado y estaba aterrorizado. Salió del coche, lo cerró con llave. Pulsó el botón 2 veces. Emily lo esperaba en la puerta metálica. «El servicio de desayuno comienza a las 7. Dijo que necesitan ayuda en la cocina. Siempre les falta personal para la preparación». James respiró hondo. El aire olía a lluvia vieja y gases de escape. Siguió a la niña de 10 años al interior. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Lejía, café viejo y patatas hirviendo. Una mujer de ojos cansados y cabello canoso, con un delantal manchado, levantó la vista. «Emily», dijo, esbozando una cálida sonrisa. «Qué sorpresa, cariño. No sabía que ibas a venir». «Hola, Brenda», dijo Emily. «Este es James. Ha venido a echar una mano. Es amigo de mi bisabuelo». James se estremeció al mentir, pero Brenda se limitó a asentir con la cabeza, evaluándolo. Vio a un hombre alto, con unos vaqueros nuevos y limpios, con aspecto perdido. «James, ¿eh?», dijo Brenda, limpiándose la mano en el delantal antes de tenderla. «Bueno, James, nos alegramos de tenerte aquí. Nos falta personal». «Frank está enfermo», señaló una pila de sacos de arpillera en la esquina. «Pareces fuerte. ¿Puedes manejar las patatas?» James miró sus manos agrietadas. Lentamente y con reticencia le dio la mano. Su apretón era como el acero. «Patatas», repitió. «Sí, hay que pelarlas. Todas para el picadillo», señaló un fregadero metálico profundo. «Ya sabes dónde están los delantales. Prepara a James». Emily lo llevó a un armario. Se puso un delantal azul descolorido por la cabeza y forcejeó con los cordones. Emily, sin decir nada, se estiró y se lo ató. Fue la humillación definitiva. Lo llevaron a la zona de preparación. Ante él había 13 enormes sacos de patatas. Junto a ellos había un pequeño pelador de láminas. Cogió el pelador. Cogió una patata. Nunca había pelado una patata en su vida. Raspó. Se desprendió una pequeña y patética viruta. Presionó más fuerte. El pelador resbaló y le cortó el pulgar. «Maldita sea», siseó, dejando caer la patata. Una gota de sangre roja brillante brotó. Un hombre mayor en silla de ruedas con una gorra de veterano se acercó a él. «Es un pelador, hijo, no una espada. Cuidado con los ángulos». Le lanzó a James una venda de un botiquín de primeros auxilios. «Soy ese. Yo cortaré en dados lo que tú peles. Intenta seguir el ritmo». James se envolvió el pulgar con la frágil venda. Le ardía la cara. Él, un hombre que había capeado adquisiciones hostiles, estaba siendo derrotado por un tubérculo. Volvió a coger la patata. Lo hizo más despacio. Raspó. Giró. Raspó. Era desesperante. Al cabo de 5 minutos, tenía una patata destrozada. Ese la miró. «A este ritmo», dijo ese, «mañana serviremos desayunos». «Soy nuevo en esto», gruñó James. «No me digas», dijo Sal. «Tienes las manos demasiado blandas». James lo ignoró. Se concentró. Rascar. Girar. Rascar. Pasó una hora. A James le dolía la espalda.
Le latía el pulgar. Tenía un pequeño montón de patatas, pero la bolsa parecía igual de llena. Estaba sudando. Emily, mientras tanto, era un torbellino. Servía café, llevaba bandejas, hablaba con los hombres y mujeres sentados a las mesas, sonreía. Chico nuevo, gritó Brenda. La montaña de patatas puede esperar. El servicio está a punto de empezar. Te necesitamos en la línea. ¡Qué alivio! ¿Qué hago? Estás en la sopa, dijo ella, señalando una enorme olla humeante de patatas y huevos revueltos. Coge una cucharada. Una, no dos, una. Tenemos que estirarlo, ¿entendido? James asintió con la cabeza y cogió el gran cucharón de metal. La línea se abrió. Los hombres y mujeres que había visto esperando pasaron con sus bandejas de plástico. El primer hombre se acercó arrastrando los pies. Parecía tener la misma edad que James, pero su rostro era un mapa de una vida dura. Extendió su plato. James le echó una cucharada de puré. El hombre se quedó mirando la cucharada. Eso es todo. Esa es mi ración. Una cucharada, dijo James con voz fría. Esa es la regla. La regla, espetó el hombre. Es fácil para ti decirlo, amigo. Tú no eres el que tiene hambre. El siguiente, dijo James, ignorándolo. Uno tras otro iban llegando. Él servía, él echaba, evitaba mirarles a los ojos, sentía su vergüenza, su ira. Se acercó una mujer joven con un bebé atado al pecho. Parecía agotada. ¿Podría darme un poco más? Susurró mirando al bebé. No come sólidos, pero cuando yo como, él come. James la miró. Pensó en los $5 millones. Una abstracción. Miró a la mujer. Su necesidad era real. Miró a Brenda, que estaba ocupada. Volvió a sumergir el cucharón y le dio a la mujer una segunda cucharada, más pequeña. Gracias, susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. Que Dios te bendiga. Se marchó. James sintió una extraña opresión en el pecho. No era poder. Era otra cosa, algo cálido y pesado. De repente se produjo un alboroto cerca de la puerta. Un hombre grande y enfadado le gritaba a Brenda. ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha acabado el café? Gritó el hombre. Llevo una hora esperando. Lo siento, Bill, dijo Brenda, con voz tranquila pero firme. La máquina se ha estropeado. No queda café. Eso no es suficiente. El hombre rugió y golpeó con el puño la barra. James se tensó. Su instinto le decía que llamara a seguridad para que se llevaran al hombre, pero no había seguridad. El hombre, Bill, se abalanzó sobre Brenda. Debería, oyó gritar James. El hombre se volvió. Era grande, mucho más grande que James. ¿Qué has dicho, novato? Preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. James dejó el cucharón. Salió lentamente de detrás del mostrador. La sala estaba en silencio. Emily observaba desde un rincón. Dijo, «Se ha acabado el café». James dijo, con voz firme. Intentó sonar razonable, como lo hacía en la sala de juntas. Gritar no arreglará la máquina. «Ocúpate de tus asuntos, ricachón», se burló Bill, fijándose en la camisa limpia de James. «¿Qué sabes tú de nada?» «Lo sé», dijo James, «que ella no es la persona con la que estás enfadado». Bill se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?» «No estás enfadado por el café», dijo James. «Estás enfadado porque estás aquí. Estás enfadado porque hace frío. Estás enfadado porque tu vida no ha salido como esperabas». El rostro de Bill se ensombreció. «No me conoces. No, lo admito», admitió James. «Pero sé que enfadarse y gritarle no cambiará nada. Solo te convierte en un matón». La sala quedó en silencio. Bill miró fijamente a James. James le devolvió la mirada. Mantuvo la mirada del hombre, sin pestañear. Bill miró a James, miró a Brenda. Miró a la sala llena de gente que lo observaba. Finalmente, con un gruñido, dio una patada a una silla. «Olvídalo», salió furioso, dando un portazo. La sala soltó un suspiro colectivo. Brenda se apoyó en la encimera. «Vaya, James, lo has manejado muy bien». «Gracias», ese se dio la vuelta. «No está mal, chico rico», dijo con una leve sonrisa. «No está mal». James solo asintió, con la adrenalina desapareciendo.
Volvió a la fila, se sentía tembloroso, pero cuando cogió el cucharón, vio a Emily. Estaba de pie junto a la estación de tostadas mirándolo. No sonreía, solo lo miraba, lo observaba, y por primera vez, James Anderson no sintió la necesidad de apartar la mirada. El servicio de desayuno terminó. Las últimas personas salieron poco a poco, sus pasos resonando en el gran salón. La sala, que había estado llena de una energía tensa y silenciosa, ahora estaba llena del ruido de las bandejas de plástico y el arrastre de las sillas. A James le dolía el brazo, le dolía la espalda. Había servido picadillo a casi 150 personas. Le habían insultado, ignorado y en un breve y sorprendente momento, le habían dado las gracias con lágrimas en los ojos. «Muy bien, chico nuevo», gritó Brenda, sacando una bolsa de basura nueva de un cubo. Las colas habían terminado. Ahora empezaba el verdadero trabajo. James miró a su alrededor. El suelo estaba pegajoso. Las mesas estaban manchadas de huevo y grasa. Y en el rincón de preparación, la montaña de patatas se erigía como un monumento a su fracaso. «No has terminado», dijo James Sal, acercándose en su silla de ruedas. Su voz era áspera, pero el tono burlón había desaparecido. «Esas patatas no se pelarán solas para el almuerzo». James asintió. Sintió una extraña resignación. Ya no luchaba contra el día. Simplemente lo aceptaba. Se quitó el delantal manchado, lo tiró a la basura y cogió uno limpio. Volvió al fregadero bajo. Cogió el pelador, cogió una patata. «La estás sujetando mal», dijo Sal, aparcando su silla a su lado. Cogió un pelador de un cajón y una patata de la bolsa. «Estás intentando arrancarle la piel». «No es un enemigo. Mira cómo se hace». Las manos de Sal, curtidas, eran rápidas y seguras. Movía el pelador con movimientos largos y suaves, y la piel caía en una sola cinta rizada. «¿Ves el ritmo? No luches contra la forma. Síguela». James intentó copiar el movimiento, raspar, girar, raspar. Seguía siendo torpe. Sus peladuras eran gruesas, desperdiciando la patata. «Sigues luchando contra ella», dijo Sis sin malicia. «Tienes ese aire de «yo soy el dueño de la sala» que te caracteriza. O lo tenías hasta que apareció Bill. Parecías asustado». «No estaba asustado», dijo James demasiado rápido. «Tonterías», dijo Sal, sin levantar la vista de su trabajo. Estaba aterrorizado cada vez que saltaba de un avión en perfecto estado. «Pero lo haces de todos modos. Ese es el truco. El valor no consiste en no tener miedo. Consiste en tener miedo y hacer el trabajo». «Hoy has hecho el trabajo, James». James miró al veterano. A ese le faltaban las piernas por debajo de la rodilla. Su gorra de veterano era de una guerra sobre la que James solo había leído. Este hombre era un héroe como Michael Carter, y estaba aquí, en un comedor social, pelando patatas. Los propios sacrificios de James faltar a una reunión de la junta directiva, conducir él mismo, le parecían patéticos. «Gracias», dijo James. Las palabras le sonaban extrañas. «No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Emily. Ella es quien te ha traído». James miró al otro lado de la sala. Emily estaba trabajando con Brenda, limpiando las largas mesas plegables. Era metódica, limpiando con movimientos largos y uniformes. No se quejaba, no se apresuraba, simplemente hacía su trabajo. Observó cómo uno de los últimos hombres en marcharse, un hombre con una chaqueta fina, se detuvo para hablar con ella. Emily escuchó, inclinando la cabeza, y luego metió la mano en su pequeña mochila. Sacó un par de calcetines nuevos de lana gruesa y se los entregó al hombre. El hombre miró los calcetines como si fueran oro. Parecía que estaba a punto de llorar. Los cogió, asintió una vez y salió apresuradamente por la puerta. James se quedó mirando. Volvió a sentir esa sensación de opresión y pesadez en el pecho. La chica había venido a este lugar de necesidad desesperada y había traído su propia caridad privada. Bueno, calcetines, era algo insignificante. No era nada, lo era todo. Volvió a las patatas, con un nudo en la garganta. Atacó la pila con una nueva furia silenciosa. Rascar, girar, rascar. Ya no luchaba contra la patata, luchaba contra sí mismo. Luchaba contra el hombre que había ensayado su sonrisa frente al espejo. Trabajaron durante horas. Llegó
Y pasó la hora del almuerzo. James volvió a ponerse en la línea, esta vez sirviendo un guiso ligero pero caliente. Estaba cansado, estaba dolorido, estaba sucio. Cuando se sirvió el último plato, limpiaron la cocina. James se encontró a sí mismo a cuatro patas fregando un charco de sopa derramada en el suelo. Ni siquiera lo pensó. Simplemente lo hizo. Eran las 3:09 p.m. cuando Brenda finalmente se descolgó el delantal. Hemos terminado por hoy, anunció. Gracias a todos. Brenda se acercó y, para gran sorpresa de James, le dio un abrazo con un solo brazo. Eres un salvavidas, James, le dijo. Tú y Emily, si alguna vez quieres un trabajo, vuelve. Tienes un talento natural. No supo qué decir, solo asintió con la cabeza. Salieron por la puerta metálica a la fría luz de la tarde. La calle seguía igual. El hombre seguía durmiendo en el banco, pero James se sentía diferente. Se sentía desgastado, vacío. Se subieron al Range Rover. El lujoso cuero y el silencioso interior de alta tecnología le resultaban extraños. Era demasiado limpio, demasiado silencioso. Arrancó el motor y se alejó de la acera. Condujo en silencio durante 10 minutos, de vuelta hacia el puente, de vuelta hacia su mundo. Miró a Emily. Ella miraba por la ventana, con el rostro tranquilo. Esos calcetines, dijo él con voz ronca. Los has regalado. Los necesitaba, dijo Emily como si fuera lo más sencillo del mundo. Tenía los pies mojados. ¿Dónde los has conseguido? Los compré con mi mesada. Mamá y yo sabemos lo que más necesitan. A veces son calcetines, a veces son calentadores de manos. James agarró el volante con fuerza. Su mesada. De repente, su donación de $5 millones le pareció horriblemente obscena. ¿Por qué calcetines? Mi bisabuelo siempre decía, cuida tus pies y ellos te cuidarán a ti. Los soldados lo saben, y las personas que pasan frío también. James permaneció en silencio durante el resto del trayecto. Se dio cuenta de que su caridad era por él. La de ella era por ellos. Cuando llegaron al largo camino de entrada, estaba anocheciendo. La mansión estaba iluminada. Cada ventana era un cuadrado dorado perfecto. Parecía un museo. Mary salió corriendo por la puerta principal antes incluso de que el coche se detuviera. Su rostro era una máscara de ansiedad. Emily. Señor, ¿está todo bien? Emily saltó del coche y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Todo ha ido bien, mamá. Hemos hecho estofado, y el señor Anderson ha pelado patatas. James salió del coche. Miró a Mary, su ama de llaves. La había visto casi todos los días durante 6 años. Nunca la había visto realmente. Ahora la veía. Era una madre soltera que trabajaba sin descanso, criando a una hija de carácter imposible. Una hija que acababa de salvarlo. Mary dijo. Ella se estremeció preparándose para que la despidiera. Señor, su hija, dijo, es una persona extraordinaria. La ha criado muy bien. Mary se quedó boquiabierta y él continuó hablando de su diente. Pida a su dentista que envíe la factura directamente a mi oficina. Todo. Mary empezó a llorar, cubriéndose la boca con la mano. Señor, yo no puedo. Se lo devolveré. No es un préstamo, Mary, dijo James. Es un gasto atrasado. Miró a Emily, que observaba este intercambio con su habitual solemnidad. Bueno, dijo James con voz cargada de fatiga, el primer deseo se ha cumplido. Lo he hecho, asintió Emily. Sí, señor, lo has hecho. Has sido una buena ayudante. Entonces, he terminado. Has terminado el día. Emily le corrigió. Pero no has terminado. Él suspiró. Estaba demasiado cansado para enfadarse. ¿Qué significa eso? Has aprendido a hacer el trabajo, dijo ella, pero aún no sabes por qué es importante. ¿Sigues pensando que los $5 millones eran más importantes que los calcetines? Por supuesto que lo eran, dijo James, exasperado. Con esos 5 millones se construirá toda una ala del hospital. Se salvarán cientos de vidas. Los calcetines solo calentaron los pies de un hombre durante un día. Pero viste la cara de ese hombre, dijo Emily. No viste a ninguno de los niños del hospital. James se detuvo, sintiendo el aire frío de la noche en su rostro. ¿Qué? El hospital, aquel al que le diste todo ese dinero.
El que tendrá una nueva ala con tu nombre, el hospital infantil. Sí. ¿Qué pasa con él? ¿Has estado allí alguna vez? Preguntó Emily. James la miró fijamente. Por supuesto que sí. Para la gala, para la ceremonia de inauguración. Tengo las fotos en mi estudio. No, dijo Emily sacudiendo la cabeza. Eso es para las cámaras. ¿Alguna vez has estado dentro? ¿Alguna vez has caminado por los pasillos? ¿Alguna vez has visto a los niños a los que estás salvando? No lo había hecho. Tenía gente para eso. Recibía informes. Recibía folletos brillantes con niños sonrientes y curados en la portada. Nunca fue a los lugares en sí. Eran deprimentes. Sintió un miedo frío y abrumador. Sabía lo que se avecinaba. Mi segundo deseo, señor Anderson, dijo Emily, con su vocecita cargada del peso de una sentencia. Mañana deseo que vaya a ese hospital, no para hacer fotos, ni para conocer al director. Me gustaría, dijo, que fuera solo y viera lo que ha comprado. James miró la enorme y reluciente casa vacía que tenía delante. Pensó en el comedor social. Pensó en ese, Brenda y la mujer con el bebé. Había sobrevivido a su mundo, pero la idea de entrar en una ala llena de niños enfermos le aterrorizaba más que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Emily, comenzó, con voz suplicante. 3 deseos, señor, dijo ella. Tomó la mano de su madre. Lo prometiste. James se quedó solo en la entrada, con el olor a patatas y lejía aún impregnado en su ropa. Le habían despojado de su orgullo. Ahora le pedían que se enfrentara a su propio legado, y tenía la terrible sensación de que el ala reluciente y perfecta con su nombre era tan vacía como él. A la mañana siguiente, era lunes. James Anderson se despertó a las 5 m, pero no llamó a su oficina. Sabía sin mirar que su empresa estaba en caída libre. Su ausencia injustificada en la revisión de la Junta, su silencio en la llamada de Tokio, sería un caos. Sintió un lejano y frío pinchazo de su antigua ansiedad, pero estaba amortiguado, enterrado bajo las nuevas emociones crudas del fin de semana. Se paró frente a su armario. Miró las filas de trajes, su armadura. Miró los vaqueros y el polo, su uniforme. Se puso los vaqueros. Bajó las escaleras. No fue a la cocina. Fue a su estudio. Sobre su escritorio, bajo un pisapapeles de cristal, había una pila de fotografías brillantes de la gala del hospital infantil. Allí estaba él, sonriendo, sosteniendo un cheque ceremonial gigante. El director del hospital sonreía. El gobernador sonreía. Todos estaban limpios, felices y celebrando el dinero. Metió las fotografías en un cajón y lo cerró de un golpe. Encontró a Emily en la cocina, preparando su almuerzo para el colegio. Su madre, Mary, estaba planchando su propio uniforme. Sus movimientos eran rápidos y nerviosos. Ambas se detuvieron cuando él entró. «Buenos días, señor», dijo Mary con voz temblorosa. Estaba aterrorizada por este hombre nuevo e impredecible. «Mary», dijo él con voz tranquila. Emily lo miró, con la mirada tan firme como siempre. «¿Está listo, señor Anderson?» Él asintió. «Sí», condujo él mismo. No tomó el Range Rover, tomó un sencillo sedán gris oscuro que guardaba para 4 viajes anónimos a su oficina en el centro. Seguía siendo un coche de $60,000, pero no gritaba multimillonario. Aparcó en el garaje público, no en el aparcamiento reservado para donantes VIP. Pagó el ticket de aparcamiento en la máquina. Entró por la puerta principal, pasando por el mostrador de información junto con todas las demás familias. Lo primero que le impactó fue el olor. No era el olor familiar de la gala, el champán y el perfume. Era el olor real, antiséptico, cera para suelos, comida de cafetería y un leve olor químico dulce que hablaba de enfermedad. Su nombre estaba en la pared, en una enorme placa de bronce junto a la entrada de la nueva ala. El ala de oncología James P. Anderson, financiación para un futuro, un legado de esperanza. Parecía una lápida. Empujó las puertas dobles. El ala estaba en silencio, demasiado silenciosa. Las paredes estaban pintadas con murales brillantes, leones y jirafas, y pájaros de colores. Un intento desesperado y desgarrador de alegrar el ambiente. Vio a los niños,
cuerpos pequeños y frágiles en camas demasiado grandes. Los polacos estaban de pie junto a ellos como soldados delgados y silenciosos. Oyó el silencioso y rítmico pitido de las máquinas y vio a los padres. Esto no se lo esperaba. Los padres estaban por todas partes. Dormían en sillones reclinables que parecían incómodos, con el cuello doblado en ángulos dolorosos. Estaban acurrucados en el pasillo, susurrando por sus teléfonos móviles, con el rostro marcado por un tipo de agotamiento que James nunca había visto. ¿Reconoció esa mirada? Era la misma desesperación de ojos hundidos que había visto en la cola del comedor social. Era la mirada de las personas que no tienen más opciones. Su ala de $5 millones estaba llena de gente que había perdido la esperanza. Caminó por el pasillo. Un médico, joven y cansado, le saludó con la cabeza. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Se ha perdido? No, respondió James. Solo estoy de visita. Se sentía como un intruso. Era un turista en su sufrimiento. Había pagado por ese sufrimiento, pensó con una oleada de náuseas. Había pagado por ese lugar limpio y bien iluminado para que la gente viera cómo sus hijos se apagaban. Miró dentro de una habitación. Un niño pequeño de unos 7 u 8 años estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Era calvo, su piel era pálida, de un blanco translúcido. Estaba solo. James dudó. Sintió la necesidad de darse la vuelta, huir, volver a su estudio y a sus hojas de cálculo. Una mujer se acercó con 2 tazas de café. Era la madre del niño. Miró a James y sus ojos, enrojecidos y cansados, no mostraban curiosidad, solo un profundo y plano agotamiento. ¿Viene a visitar a alguien?, preguntó. Lo sé, dijo James. No, ¿te has perdido? No, yo ayudé a construir este lugar, dijo, con las palabras como grava en la boca. Soy donante. Quería verlo. La mujer lo miró. No había gratitud, solo una valoración dura y cansada. ¿Donante? Bueno, dijo, señalando la sala con la cabeza. Aquí es donde va el dinero. James miró al niño pequeño. ¿Cómo se llama? David. ¿Por qué está solo? Su padre está trabajando, dijo ella con voz monótona. Yo solo estaba preparando café. No podemos estar aquí los dos todo el tiempo. A la hipoteca no le importa si está enfermo. A la compañía eléctrica tampoco. El viejo instinto familiar surgió en James. La solución, la necesidad de resolver el problema con dinero. La hipoteca, dijo James, buscando en el bolsillo trasero donde debería estar su cartera. Se la había dejado en casa. Yo puedo ayudar con eso. Puedo llamar a mi oficina. Puedo encargarme de ello. La expresión de cansancio de la mujer desapareció. Fue sustituida por una ira sorda y feroz. ¿Qué puede hacer?, susurró con voz temblorosa. Escribir un cheque. Pagar mi hipoteca. ¿Y luego qué? ¿Pagarás la siguiente? ¿Pagarás los medicamentos que el seguro ha decidido no cubrir este mes? ¿Pagarás la gasolina para venir aquí todos los días? Se acercó, con su ira como escudo contra las lágrimas. ¿Te sentarás aquí durante 12 horas mientras él grita porque la quimioterapia le quema los huesos? James se estremeció. No tenía respuesta. Tu dinero, dijo ella con la voz quebrada, solo son paredes. Es un lugar para que él esté enfermo. No es ayuda. No es ayuda de verdad. La gente como tú. Compras tu salida para no sentir esto. Pones tu nombre en un edificio para no tener que entrar. Ella se equivocaba. El ala era ayuda. Los médicos, las enfermeras, la investigación, todo era vital. Pero James sabía en su corazón que ella también tenía razón. Había construido el escenario, pero se había negado a ver la obra. Dentro de la habitación, el niño David se apartó de la ventana. Miró a James con sus grandes ojos solemnes. Mi juego está roto, dijo David con una voz débil y ronca. Señaló un pequeño videojuego portátil que había en su mesita con ruedas. El puerto del cargador está suelto. No funciona. No se carga. Eso era un problema. Un problema real, a escala humana, que se podía resolver. El instinto multimillonario de James rugió. Te compraré uno nuevo. Te compraré 100. Compraré toda la empresa. Miró al niño. Miró a la madre
que lo observaba con amarga expectación, esperando a que le ofreciera de nuevo su dinero estéril e inútil. Pensó en el comedor social. Pensó en su conversación con Emily. «Solo necesitas tiempo y tus manos. Déjame verlo», dijo James. Entró en la habitación. Se sintió como si estuviera cruzando una frontera. Se sentó en la dura silla de plástico para visitantes. Cogió el pequeño dispositivo azul. Sus manos, aún doloridas por pelar patatas, se sentían grandes y torpes. «Mi padre. Era bueno arreglando cosas», dijo James. El recuerdo le llegó desde hace 1 millón de años. Era cierto. Su padre había sido relojero. Un hombre de movimientos pequeños y precisos. Un hombre al que James había dejado atrás por ser demasiado pequeño, demasiado lento. Sacudió el puerto. Estaba suelto. El conector metálico del interior se atascó. Miró a su alrededor. No tenía herramientas. Solo era James. Vio una caja de pañuelos sobre la mesa. Cogió la pequeña lengüeta de cartón de la abertura de la caja. La dobló con cuidado 1, 2, 3 veces, formando una pequeña cuña firme. Utilizó la uña del pulgar para empujar el pin del conector doblado y volver a colocarlo en su sitio. Luego, con cuidado, encajó el cartón doblado en el pequeño hueco, sujetando el puerto suelto. Era una solución rudimentaria y sencilla. Volvió a enchufar el cable del cargador. La pequeña luz naranja de carga del dispositivo parpadeó y luego se mantuvo brillante y constante. Los ojos de David, que habían estado apagados, se abrieron de repente. Una pequeña y débil sonrisa tocó sus labios. «Lo has arreglado. Es solo una solución temporal», dijo James con voz ronca. «Gracias», susurró David. Cogió el juego y su atención se centró inmediatamente en la brillante pantalla. Por un momento volvió a ser solo un niño, no un paciente. James se levantó. Miró a la madre. Ella lo miraba fijamente, con la mano sobre la boca. La ira había desaparecido. La amargura había desaparecido. Ella solo lo miraba. «No ha sonreído», susurró, con una lágrima rodando por su mejilla. «No ha sonreído en 3 días». James Anderson, el hombre que movía los mercados, había arreglado un juguete roto con un trozo de basura, y era lo más importante que había hecho en su vida. Asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Salió de la habitación. Pasó por delante de la sala de enfermeras. Caminó por el pasillo, pasando por delante de los murales de líneas brillantes. Salió del ala, pasó por delante de su propio nombre grabado en bronce. Ahora no significaba nada para él. La sonrisa del niño lo era todo. Condujo de vuelta a la mansión. No era el mismo hombre que se había marchado. Se sentía vacío. Pero esta vez, algo nuevo llenaba ese espacio vacío. Encontró a Emily en la cocina. Estaba haciendo los deberes, igual que 2 noches antes. Le pareció que había pasado toda una vida. Mary también estaba allí, pelando zanahorias para la cena. Ambas levantaron la vista. Estaba pálido. Tenía los ojos rojos. «¿Lo viste?», dijo Emily. No era una pregunta. «Lo vi», susurró. «Conocí a un niño. Se llama David». Se dejó caer en la pequeña silla del personal. Se llevó las manos a la cabeza. «Les di $5 millones», dijo con voz ronca y quebrada. Y no significó nada. Arreglé su juguete con un trozo de cartón. Y eso fue todo. No pudo terminar. Por fin lo entendió. Su dinero era un escudo. Era un muro que había construido entre él y el mundo. Lo protegía de la realidad de las necesidades humanas. Lo mantenía separado. Lo mantenía limpio. Y lo mantenía vacío. «Estoy listo», dijo mirando a Emily. La arrogancia había desaparecido. La ira había desaparecido. Era solo un hombre cansado y triste. «¿Qué es? El tercer deseo. Lo haré». Sea lo que sea, Emily lo miró. Vio el cambio. La frialdad de sus ojos había desaparecido. La dureza de su boca se había suavizado. «Mi primer deseo», dijo, «era mostrarte cómo trabajar. Mi segundo deseo era mostrarte por qué deberías hacerlo». Se puso de pie, con su pequeño rostro serio. «Mi tercer deseo es el más difícil. Deseo que pases un día entero sin tu dinero». Él parpadeó. «¿Te refieres a como en el comedor social?» «No», dijo ella.
Eso fue solo por unas horas. Me refiero a un día entero, desde la mañana hasta la noche. Mañana saldrás de esta casa. No llevarás tu cartera, no llevarás tu teléfono, no llevarás tu reloj. Señaló sus zapatos. No llevarás esos ni ese coche. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó James. Saldrás de aquí a las 6 a.m., igual que hiciste para ir al comedor social, pero te irás a pie. No tendrás nada más que la ropa que llevas puesta. Esta era la prueba final. No solo le estaba quitando su orgullo o su anonimato, le estaba quitando su poder. Solo caminaré. Dijo que el concepto le resultaba extraño. Tienes que sobrevivir, dijo ella simplemente. Tienes que encontrar comida. Tienes que encontrar tu camino. No puedes llamar a nadie. No puedes comprar nada. No puedes dar órdenes a nadie. Tienes que pedir, trabajar o simplemente ser. James Anderson, multimillonario, titán, filántropo, sintió un miedo frío y primitivo. Se había enfrentado a un hombre enfadado en un comedor social. Se había enfrentado a una madre afligida en un hospital. Ahora tenía que enfrentarse al mundo sin nada. Tenía que convertirse en uno de los hombres a los que había enfrentado. De acuerdo, dijo con voz firme. Mañana. Emily asintió. Veremos si puede sobrevivir, señor Anderson. Miró sus manos, las manos que habían pelado patatas, las manos que habían arreglado un juguete mañana. Eran todo lo que tenía. A la mañana siguiente era martes. Era el primer día de su nueva vida y el último día de la antigua. James Anderson se despertó a las 5. Le dolía todo el cuerpo. Le dolía la espalda por el comedor social. Le dolía la mente por el hospital. Se sentía destrozado por dentro y por fuera. No fue a su armario. Fue al vestíbulo junto a la entrada de la cocina. Allí, en una esquina, había un par de botas de trabajo de cuero viejas y agrietadas. Pertenecían a su jardinero, un hombre cuyo nombre, de repente, se dio cuenta de que no sabía. Se las puso. Eran rígidas, pesadas y una talla más pequeñas. Se sentían reales. Se puso los mismos vaqueros y la misma camiseta polo. Ahora eran su uniforme. A las 5:50 a.m. estaba de pie en el gran vestíbulo. Había dejado su cartera en la cómoda. Había dejado su teléfono. Había dejado su reloj, una pieza de maquinaria que valía más que un coche. Era solo un hombre en una habitación. Oyó un pequeño ruido. Emily estaba de pie en lo alto de las escaleras en pijama. Lo estaba observando. Él no dijo nada, solo asintió una vez, reconociendo el contrato. Ella asintió también. Caminó hacia la enorme puerta principal. La abrió. El aire frío y húmedo de la madrugada le golpeó la cara. Salió. Caminó por el largo y sinuoso camino de entrada. Las enormes puertas ornamentales de hierro detectaron su acercamiento y comenzaron a abrirse. Las atravesó. Oyó el pesado clic final cuando las puertas se cerraron detrás de él. Estaba solo en la vía pública. Comenzó a caminar. No tenía ningún destino, simplemente se alejó de su casa, de su vida. El sol comenzó a salir. Los coches, carros, Porsches, Teslas, Bentleys pasaban volando a su lado. Los conductores, sus vecinos, gente que veía en gallas, ni siquiera le miraban. Era invisible. Era solo un hombre caminando por el arcén. Pasó una hora, luego dos, el sol ya había salido. Estaba en un barrio residencial que no reconocía. Sus pies, enfundados en unas botas que no le quedaban bien, ya empezaban a arder. Tenía sed. Vio un parque público, un pequeño y sencillo trozo de césped con un columpio. Caminó hasta una fuente. Se inclinó, ahuecó las manos y bebió. El agua estaba fría y sabía a metal. Era lo mejor que había probado en su vida. Siguió caminando. Los suburbios dieron paso a la ciudad. Pasó junto a imponentes edificios de cristal. Vio la sede de su propia empresa, el Grupo Anderson, un monumento de cristal y acero. Se detuvo al otro lado de la calle y se quedó mirándolo. Era el rey, y estaba excluido de su propio castillo. No era más que un vagabundo en la calle. Sintió un repentino y agudo pánico. No puedo hacer esto. Podía entrar. Podía decirle al guardia de seguridad quién era. Podía estar en su oficina en 5 minutos.
Podía tomar un café. Podía llamar a sus abogados. Podía arreglar esto. Miró su reflejo en el cristal, una figura pequeña y desaliñada con su imperio como telón de fondo. Pensó en Emily. Pensó en David. Pensó en ese. Se dio la vuelta y siguió caminando. Al mediodía le entró hambre. No era el hambre educada de una reunión de trabajo retrasada. Era un nudo agudo, doloroso y punzante. Se moría de hambre. Estaba en una parte de la ciudad que no conocía. Los edificios eran más pequeños, las calles más sucias. Olía a comida, a grasa caliente, a carne asada. Era abrumador. Pasó por delante de un pequeño restaurante familiar, el Oak Tree Café. En la ventana había un cartel escrito a mano en un cartón. Se necesita lavaplatos. Preguntar dentro. Se detuvo. Pensó en el comedor social. Pensó en las patatas. Podía hacerlo. Empujó la puerta. Sonó una pequeña campana. Una mujer estaba detrás del mostrador. Su rostro, marcado por el cansancio, lo miró con profunda desconfianza. ¿Puedo ayudarle? Su voz era un graznido seco. Necesito comida, no tengo dinero. Ella entrecerró los ojos. Entonces está en el lugar equivocado. No somos un refugio, pero vi su cartel, dijo él, con las palabras saliéndole a borbotones. Se estaba humillando, estaba suplicando. El lavaplatos. Puedo, puedo trabajar. Lavaré platos a cambio de comida, por favor. La mujer lo estudió. No parecía un vagabundo. Su ropa estaba limpia, aunque arrugada. Pero sus ojos parecían hambrientos. Ella suspiró. No eres un... No pareces de ese tipo. Soy un gran trabajador, dijo James. Era lo más cierto que había dicho en 30 años. Por favor. Está bien, espetó ella. Los fregaderos están atrás. Trabaja duro durante 2 horas y te daré un sándwich y un café. Trato hecho. Trato hecho, dijo James. Gracias. No me des las gracias todavía, refunfuñó ella. Ahí atrás es un infierno caluroso y grasiento. Tenía razón. Era peor que el comedor social. El agua estaba hirviendo. Las ollas estaban cubiertas de queso viejo y grasa. El vapor llenaba la pequeña habitación. Su espalda gritaba de dolor. Sus manos, ya en carne viva, estaban enrojecidas por el roce. Pero no paró. Fregó. Organizó. Era James Anderson. No se limitó a lavar. Optimizó. Creó un sistema. Era el mejor lavaplatos que había tenido nunca el Oak Tree Café. 2 horas más tarde, había limpiado todas las ollas, todas las sartenes, todos los platos del local. La pequeña cocina estaba impecable. La mujer regresó con los brazos cruzados. Miró el acero reluciente. Se quedó boquiabierta. Vaya, vaya, dijo. Eres bueno. Tenía mucho que limpiar, respondió él. Ella salió al frente. Regresó no solo con un sándwich, sino con una bandeja llena, un sándwich caliente de pavo, pan tostado con una montaña de patatas fritas y una taza de café negro espeso. Por cuenta de la casa, dijo ella con voz más suave. Todo. James se sentó en un taburete en la parte de atrás, junto a una bolsa de cebollas. Comió. El pan estaba blando. El pavo estaba salado. Las patatas fritas estaban calientes. Sin duda, fue la comida más deliciosa de toda su vida. Comió despacio, se lo comió todo hasta la última migaja. Cuando terminó, lavó su propio plato. Gracias, le dijo a la mujer. Si alguna vez necesitas un trabajo de verdad, le dijo ella, vuelve. Él asintió con la cabeza. Salió del restaurante. El sol empezaba a ponerse. Estaba cansado. Le dolía todo y tenía que caminar hasta casa. Había muchos kilómetros. Caminó con un pie delante del otro. Las ampollas de sus pies se habían roto. No le importaba. Era solo un cuerpo en movimiento. Ya no era una mente. Ya no era un nombre en un edificio. Era solo James. Cuando finalmente llegó a las puertas de su finca, estaba completamente oscuro. Eran más de las 10 UIS. Era una sombra. Se paró frente a la cámara de seguridad. La luz roja brillaba. Una voz aguda y sospechosa crepitó desde el altavoz. Esto es propiedad privada. Señor, tiene que marcharse o llamaré a la policía ahora mismo. James estaba demasiado cansado para enfadarse.
Estaba demasiado cansado para sentir nada. Solo miró a la cámara. Frank, dijo con voz ronca, soy yo. Soy James Anderson. Déjame entrar. Hubo un largo silencio de sorpresa. Señor Anderson, las puertas se abrieron. Caminó por el largo y oscuro camino de entrada. La mansión estaba iluminada, un palacio de luz en la oscuridad. Parecía absurdo, un monumento a la soledad de un hombre. Abrió la enorme puerta principal tallada. El gran vestíbulo estaba en penumbra, iluminado solo por una pequeña lámpara. Ella estaba allí. Emily estaba sentada en el último escalón de la gran escalera, con la mochila a sus pies. Lo había estado esperando. Se detuvo frente a ella. Estaba sucio. Olía a sudor, café viejo y grasa de agua de fregar. Tenía los pies sangrando. Estaba destrozado, pero era completo. La miró, a la pequeña y seria niña que había destrozado su vida. Empezó. Tenía hambre. Lavé platos. Emily lo miró su cara, sus manos, vio el cambio. No sonrió, pero sus ojos brillaban. ¿Qué tal estaba?, preguntó ella. Estaba bueno, susurró él. Estaba buenísimo. Se sentó lentamente en el escalón de mármol junto a ella, un multimillonario con botas sucias, sentado con la hija de su criada. El silencio en el vestíbulo era agradable. Ya no estaba vacío. Los deseos se han cumplido, dijo él. Sí, dijo ella. Así es. Él miró a esta niña extraña, pequeña y poderosa. Lo que hiciste fue cruel, Emily. No, dijo ella con voz suave. Fue una lección. Mi bisabuelo decía que no se puede conocer a un hombre hasta que no se ha caminado una milla con sus botas. James miró las botas de trabajo agrietadas y destrozadas que llevaba en los pies. Caminé 10 millas, creo. Quizá más. Ya no es el mismo hombre, señor Anderson. No, dijo él. Miró sus manos, las manos que servían, las manos que arreglaban, las manos que fregaban. Ya no lo soy. Sabía lo que tenía que hacer. Su antigua vida, la junta, la empresa, el ruido, se había acabado. Era un juego al que ya no quería jugar. Tengo un deseo más, dijo. Emily lo miró, sorprendida. No tengo ningún deseo que conceder. No, dijo James, este es mío. Se levantó, con dolor en los huesos, le tendió la mano. Mañana, Mary se tomará el día libre. Tú y tu madre iréis al dentista y luego iréis a cerrar la compra de una casa. Señor, preguntó Emily confundida, voy a disolver la Fundación Anderson. Dijo, la decisión es tan clara y nítida como el aire de la mañana, la que pone mi nombre en los edificios, y voy a empezar una nueva, más pequeña, la Fundación Carter. La miró en busca de calcetines, caries y videojuegos rotos, y de gente que pasa hambre. Y dijo, necesito un director, alguien que sepa escuchar, alguien que sepa lo que la gente realmente necesita. Emily lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Es mucho trabajo, dijo James, pero yo soy un buen ayudante. Puedo pelar las patatas. Por primera vez, Emily Carter sonrió. Era una sonrisa tan brillante y firme como la luz de carga de un pequeño juguete fijo. James miró a su alrededor, al vasto salón vacío. No era un hogar, era una prisión que él mismo se había construido. Ve a buscar a tu madre, Emily, dijo. Tenemos mucho trabajo por delante. Él, James Anderson, un hombre que lo tenía todo, había aprendido por fin lo que significaba tener suficiente. Ya no era multimillonario, era simplemente James. Y por primera vez en su vida, no sentía hambre en absoluto. 6 meses después, el edificio ya no olía a lejía y patatas viejas. Olía a pintura fresca, madera nueva y café fuerte. El letrero exterior, tallado con letras sencillas y claras, decía Fundación Carter. En el interior, el salón principal del antiguo comedor social estaba irreconocible. Las mesas plegables habían desaparecido y habían sido sustituidas por puestos de trabajo, una pequeña biblioteca comunitaria y una cocina limpia y luminosa que ahora servía 3 comidas calientes al día, sin hacer preguntas. Ese, en su silla de ruedas, ya no cortaba patatas. Se encargaba de la logística, dirigiendo el envío de nuevos abrigos de invierno al almacén. Brenda, con un aspecto 10 años más joven,
Dirigía todo el programa de alimentación. James Anderson entró con una gran caja de cartón. Llevaba unos sencillos pantalones khaki y una camisa de franela azul gastada, con las mangas remangadas hasta los codos. Parecía más delgado, más sano y más feliz. «Buenos días, S.O», dijo James, dejando la caja en el suelo. «Las botas nuevas que pediste, con puntera de acero y aislamiento térmico, deberían ser adecuadas para el equipo de construcción». «Ya era hora, James». Ese refunfuñó, pero sonreía. «Llegas tarde. Hay gente esperando». «Lo siento», dijo James, limpiándose una mancha de grasa de la mano. «Las tuberías del refugio para mujeres de la calle 9 se atascaron. Tuve que desatascar el desagüe principal. Un multimillonario haciendo de fontanero». Saúl se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Lo he visto todo, ex multimillonario», le corrigió James en voz baja. «Y soy mejor fontanero que pelador de patatas». Al menos se dirigió hacia una pequeña y sencilla oficina en la parte trasera. La puerta estaba abierta. Emily Carter estaba sentada en el escritorio, con la mochila del colegio colgada de la silla. Estaba terminando los deberes, con una pila de solicitudes de la fundación esperando a su lado. A los 11 años, se había convertido en la brújula moral de la fundación. «¿Qué tal el colegio?», preguntó James apoyándose en el marco de la puerta. «Bien», respondió Emily sin levantar la vista. «La rampa de la señora Gable fue aprobada por la ciudad. El equipo puede empezar mañana». «Bien, estaré allí. No es necesario que estés en todas las construcciones, James». «Me gusta el trabajo», dijo simplemente. «Es limpio». Una mujer entró en la oficina con vacilación. Era delgada, pero sus ojos, antes enrojecidos y hundidos, ahora brillaban. Era la madre del hospital. «Señor James», dijo, saludándolo con la cabeza. Se volvió hacia Emily. «Señorita Carter, vengo a hacer mi turno de voluntariado. Solo quería darle esto». Le entregó a Emily una pequeña fotografía enmarcada. Era de su hijo, David. Estaba de pie en un porche, con el pelo creciendo de nuevo en suaves mechones rizados. Sostenía la vieja consola portátil y sonreía. «Está en remisión», dijo la madre, con la voz cargada de milagro. «Empieza el colegio la semana que viene. Todavía llama al señor Anderson, el arreglador de juguetes. Quería que usted tuviera esto». Emily cogió la foto y la colocó en su escritorio, justo al lado de una pequeña foto enmarcada de su bisabuelo, el sargento Michael Carter. «Gracias», dijo Emily con voz suave. «Parece fuerte». «Somos fuertes», dijo la madre. Miró a James con la mirada fija. «Lo que estás haciendo aquí no son solo paredes, es todo lo demás». Sonrió y fue a ponerse un delantal en la cocina. James y Emily se quedaron en silencio por un momento. «La mansión se vendió», dijo James mirando la foto de David. «Los documentos finales se firmaron esta mañana». «¿Te entristece?», preguntó Emily. «No», respondió James. «Solo era una gran casa vacía. Era un lugar para practicar sonrisas». Miró a su alrededor, a la sala bulliciosa, ruidosa y caótica. Miró a ese dando órdenes a los voluntarios, a la madre sirviendo estofado, a Emily revisando una subvención para un equipo de robótica de secundaria. Esto es un hogar». Emily asintió. Cogió el siguiente expediente. «Este es un problema», dijo. «La ciudad ha recortado el presupuesto para actividades extraescolares. Van a perder su programa de música. Necesitan instrumentos». James la miró. Pensó en el hombre que solía ser, el hombre que habría hecho una llamada, firmado un cheque y resuelto el problema en 5 minutos, sin sentir nada. Sonrió. «Muy bien. Vamos a ver qué necesitan. Soy bastante bueno arreglando cosas». Cogió un martillo de una caja de herramientas que había junto a la puerta y juntos salieron a la brillante y fría tarde para hacer el trabajo. Y ahí es donde dejaremos a James y Emily, con el trabajo recién comenzado. Espero que esta historia os haya dado la oportunidad de salir de vuestro propio mundo y entrar en el suyo, aunque solo sea por un momento. Siempre me fascina saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez yendo al trabajo, relajándote por la noche o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad con una taza de té.
Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Y si quieres asegurarte de que nos volvamos a encontrar, darle a me gusta y suscribirte significa más de lo que imaginas. Gracias por estar aquí y por escuchar.